Comenzaríamos con la primera clase de Russell. Russell es un filósofo inglés de, digamos, que vivió en dos siglos distintos, porque nació en el siglo XIX y murió en el siglo XX. Murió en 1970 a los 97 años. Se vivió una enorme cantidad de tiempo y bueno, y durante ese tiempo tuvo muchas oportunidades de cambiar su pensamiento, de modificarlo, así que eso también se ve en su filosofía, en algo que ha dicho en un momento, luego lo va revisando y entonces va a ir cambiando. Eso sobre todo vamos a verlo cuando veamos la segunda clase, que tiene que ver sobre semántica. Hoy lo que vamos a ver es una clase que tiene que ver con lógica y la idea es remontarnos a comienzos del siglo XX, sobre todo en 1901, para ver cuál es el problema con el cual Russell tiene que pensar en esta primera etapa. Ahora donde vamos a usar justamente lo que yo les dije sobre Frege, la idea del programa logicista. Recordemos que Frege había propuesto hacer un programa que intente demostrar la siguiente tesis. La tesis era que la aritmética, por ende toda la matemática, es parte de la lógica, o sea, no es otra cosa más que lógica complicada, pero lógica al fin. A esa idea se le conoce como logicismo, y el programa de Frege es el programa logicista. Y dijimos que Frege se dedicó mucho tiempo a intentar fundamentar de manera coherente en la lógica la aritmética y así demostrar que la tesis que él planteaba era correcta. Hasta ahí lo dejamos a Frege. Dijimos que escribió su gran obra, que se llama Los Fundamentos de la Aritmética, en 2 tomos, y cuando el segundo tomo de Frege estaba en la imprenta, Russell, un joven Russell, leyó ese segundo tomo y a la par descubrió una paradoja que lleva su nombre, que se llama paradoja de Russell, y le escribió a Frege y le contó sobre esta paradoja. Esto lo que provocó fue que un derrumbe del programa logicista de Frege, porque el programa logicista de Frege estaba fundamentado sobre la teoría de conjuntos de Cantor, y justamente Russell había descubierto en esa teoría de conjuntos la paradoja, por lo cual quería decir que la base sobre la cual Frege estaba intentando fundamentar su programa logicista contenía una contradicción. Y saben que en matemática o en lógica las contradicciones no son bienvenidas, al contrario, si algo tiene una contradicción significa que ese programa no puede ser usado de una manera confiable. Entonces, de eso vamos a ver hoy. Vamos a ver cuál es la paradoja de Russell, cómo puede ser entendida y cuáles son los intentos que tuvo Russell de superar esta paradoja en su propio programa logicista. Entonces, eso es lo que veríamos en el día de hoy. Por eso remontémonos al 1901, porque en 1901 Russell descubre esta paradoja. Habíamos dicho entonces que Frege quería demostrar que la aritmética era lógica usando lo que se llamaba la teoría de conjuntos. Esa teoría de conjuntos ustedes la han visto, creo que la han visto en primaria o cuando han visto matemática, aunque no sé si es que todavía se sigue enseñando o no la teoría de conjuntos, pero yo sí la vi, por ejemplo, yo no me acuerdo. Y no sé si han visto teoría de conjuntos, unión de conjuntos, intersección de conjuntos, cardinalidad, todas esas cuestiones le puede sonar. Bueno, sobre esa base, la teoría de conjuntos es la que Frege intentaba formular su programa logicista. Pero la teoría de conjuntos que Frege utilizaba fue creada por un señor llamado Cantor, George Cantor, un matemático y lógico ruso. Por eso que se llama la teoría de conjuntos de Cantor. Esa teoría de conjuntos de Cantor entonces es la misma teoría de conjuntos que Russell en 1901 estaba estudiando y estaba intentando de comprenderla para fundamentar su propia teoría logicista. Pero cuando estaba haciendo eso,
lo llevó a justamente descubrir su paradoja. O sea, Russell estaba estudiando a Cantor, descubre la paradoja, y cuando descubre la paradoja le escribe a Frege, porque sabía que Frege había basado su programa logicista sobre la teoría de conjuntos de Cantor. Entonces le escribe a Frege diciendo: mire, he descubierto una paradoja y creo que sí es resoluble. Antes de eso le escribe a Whitehead, que es otro filósofo contemporáneo de Russell, con el cual escribiría Principio de Matemática más adelante. Y Whitehead, cuando se entera de la paradoja, le escribe: a partir de ahora no habrá nunca mañanas tranquilas. Re dramático Whitehead. O sea, ya no se puede vivir tranquilo, digamos, esa fue la frase de Whitehead. ¿Por qué? Y porque si se descubre una paradoja, y sobre todo en la teoría de conjuntos, esto es algo terrorífico, catastrófico para la matemática y lógica, porque eso significaría que la matemática y la lógica que estamos usando lleva a contradicciones, y si algo lleva a contradicción no sirve como sistema. Bien, no solamente le escribe a Whitehead, sino que también le escribe a Frege. Recordémonos que Frege estaba ya ha terminado su fundamento de la aritmética, y fue a mandar a imprimir su segundo tomo, y ahí es donde Russell lo lee y se da cuenta que Frege está basando su sistema en la lógica conjunto y él había descubierto la paradoja. Entonces le escribe a Frege diciéndole lo mismo: mira, aquí hay una paradoja y es irresoluble. Cuando Frege se da cuenta de eso, le escribe apesadumbrado y diciéndole que, por un lado, se encuentra destruido porque el trabajo de su vida estaba terminado. O sea, trabajó tanto por ese programa y ahora ya no sirve para nada, porque al descubrir la paradoja tiene que empezar de nuevo, y ya no tenía la suficiente tiempo ni ganas para hacerlo de nuevo. Por lo tanto, ese programa queda en el olvido. O sea que Russell, con una paradoja, le destruye todo el programa de Frege. Pero también le escribe diciendo que, a pesar de lo mal que se siente y la depresión que va a sufrir aquí en adelante, está contento por el avance de la filosofía. O sea, le dice: la filosofía es más importante que nosotros dos, y por lo menos ahora sabemos que no hay que ir por ese camino. O sea, pone al descubrimiento de Russell como un paso adelante, y que a pesar de que él quede en el camino, a pesar de que Frege quede en el camino con su sistema, está bueno que él lo sepa antes de morir, que está bueno que por ahí no tiene que ir. Entonces, esta segunda reflexión de Frege sobre el avance de la filosofía, y esta cuestión de que la filosofía de algún modo es más importante que ellos dos, y que Frege va a ser olvidado, Russell va a ser olvidado, pero los problemas que ellos plantearon o los que descubrieron van a quedar para siempre, es lo que le dice, lo que le produce a Russell una enorme gratitud y admiración por Frege, porque este hombre, en vez de tener la actitud, digamos, de la mayoría de los mortales, que es una especie de enojo ante digamos, la dificultad o ante un problema que el otro le plantea, sin embargo tenía una enorme gratitud y una enorme honestidad intelectual, a pesar de que su programa era destruido. Entonces siempre Russell lo consideró a Frege alguien que un amigo y un colega filósofo del cual aprender, porque generalmente cuando se producen disputas entre filósofos, la mayoría de ellas se da con encono, con bronca, digamos, entre ellos dos. Sin embargo, aquí sucedió todo lo contrario. Russell siempre admiró a Frege la honestidad intelectual y siempre fue considerado un amigo, y no solamente un amigo, sino que yo dije en la clase pasada que Frege no era una persona famosa. Russell sí lo era. Entonces Russell dio de algún modo a conocer a Frege al mundo y trajo toda esta filosofía que estamos estudiando hoy, por lo cual es una buena enseñanza, digamos, la idea de que, a pesar de las disputas entre dos personas, debe ser más importante la filosofía que las disputas personales. Bien, entonces, como les dije, el programa de Frege queda obsoleto, y lo que hace Russell es intentar hacer un nuevo programa logicista, o sea, intentar fundamentar que la aritmética y de última toda la matemática es lógica, o sea, sigue el programa logicista, pero ya no el de Frege, porque el de Frege tenía un problema que era la lógica de conjuntos, y él intenta superar esa paradoja y presenta su programa logicista junto con Whitehead en 1913 en 3 tomos que se llaman Principia
matemática, que es la gran obra, digamos, del programa logicista en esa época, y que quedó para siempre porque esa fue la gran obra, o digamos, fue lo último que se hizo, lo último grande que se hizo dentro de este programa. Después la matemática siguió por otros cursos que algún día si quieren lo estudiamos, pero no es el momento. Entonces, en principio de matemática, lo que hace Russell es intentar superar el programa logicista de Frege, tomando en cuenta esta paradoja y otras cuestiones más, pero siguen la idea de que la matemática es lógica. O sea, Russell es logicista, digamos, en ese sentido, igual que Frege. Bien, dicho esto, entonces lo que podemos hacer es ir al 1901, fijarnos en qué consiste la paradoja de Russell, intentar entender la paradoja y luego intentar resolverla, en el sentido en que qué se hace con ella, cómo podemos hacer para superar o resolver la paradoja. Bien, en 1901 les dije entonces, Russell le escribe a Frege diciéndole que ha encontrado esa paradoja. La paradoja de Russell está basada, como dijimos anteriormente, en la teoría de conjuntos de Frege. Ahora, de Cantor. Ahora, Cantor ya había descubierto una paradoja que se llama la paradoja de Cantor en su sistema. Y a partir de esa paradoja es que Russell empieza a pensar. Les voy a dar dos axiomas de la teoría de conjuntos de Cantor para que ustedes vean en qué consiste la paradoja. Por ejemplo, hay un axioma dentro de la teoría de conjuntos de Cantor que dice que todo conjunto contiene un conjunto potencia cuya cardinalidad es superior al conjunto original. Esa es la primera de los axiomas. Dice que todo conjunto contiene un conjunto potencia, ya vamos a ver que es un conjunto potencia, cuya cardinalidad es superior al conjunto original. A ver, la noción de conjunto más o menos nosotros la hemos estudiado en la clase pasada. Conjunto es una reunión mental, aunque eso después Russell lo diría, una reunión mental en donde uno pone dentro de ese conjunto elementos. Cualquier elemento que uno se le ocurra, puede haber un conjunto de vacas, un conjunto de profesores de filosofía, un conjunto de autos azules, lo que ustedes quieran. Ahora, dice la primera de los axiomas de Cantor que todo conjunto contiene un conjunto potencia. ¿Qué es un conjunto potencia? Un conjunto potencia sería un conjunto de todos los subconjuntos del conjunto original. A eso se le llama conjunto potencia y vamos a llamarle como una C mayúscula con una P, conjunto potencia. Lo digo de nuevo, ¿qué es un conjunto potencia? Sería el conjunto de todos los subconjuntos del conjunto de los elementos del conjunto original. Ya vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Por ejemplo, si yo tengo el conjunto que está compuesto por 3 elementos A, B y C, ese conjunto, entonces, ¿qué dice el axioma de Cantor? Que ese conjunto contiene un conjunto potencia. El conjunto potencia sería entonces el conjunto de los subconjuntos que agrupan los elementos del conjunto primero. Por ejemplo, voy a poner conjunto potencia y, por ejemplo, voy a escribir adentro los subconjuntos. Por ejemplo, el primero que aparece es el conjunto vacío. El segundo es el conjunto de un elemento, por ejemplo, el conjunto A.
luego el subconjunto B, luego el subconjunto C, y ahí ya tenemos 4 subconjuntos. Luego podemos hacer la relación entre A y B, entonces tengo el conjunto A, B, luego tenemos el conjunto B y C, por ejemplo, y nos queda el último que es el A y el C. ¿Y ahí cuánto tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y cuál es el último conjunto? El conjunto de los tres elementos, A, B y C. Y ese es el conjunto potencia. El conjunto de todos los subconjuntos de los elementos del conjunto original. Si ustedes los cuentan, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora, yo puedo saber cuántos elementos contiene el conjunto potencia con una formulita, que es la siguiente. 2 elevado a la n. Esa n que aparece ahí es el número de elementos del conjunto original. Por ejemplo, en este caso n es igual a 3. Porque ese es el conjunto C, no el conjunto original. Tiene A, B y C, 3 elementos. Por lo tanto, ¿cuántos elementos tiene el conjunto potencia? Simplemente reemplazo n por 3 y me queda que es 2 al cubo. ¿Y 2 al cubo cuánto es? 8. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Entonces, con la formulita de 2 al cubo, en donde n es igual a 3, tengo que el número de elementos del conjunto potencia es 8. Para ilustrar esto de un modo más práctico, porque parece que cuando decía mi profesor de química que cuando hablábamos de moléculas y moles no entendía nadie, pero cuando hablaban de naranjas y bananas todo el mundo lo entendía, cuando en realidad era lo mismo. Bueno, vamos a hacer un conjunto, pero ya no van a ser A, B y C, sino van a ser algo concreto, para que se entienda lo que estoy diciendo. Supongamos que a ustedes lo invitan a una casa de un amigo. Entonces la madre le prepara un café y le trae en un plato, digamos, 3 facturas. Supongamos que uno sea una media luna, la otra es una bola de fraile y la otra es un vigilante. 3 facturas. Entonces ahí tenemos un conjunto de 3 elementos, 3 facturas. Y la madre le dice entonces, a ver, puedes elegir lo que quieras para comer. Entonces la pregunta que hace uno es la siguiente: ¿cuántas elecciones tengo posibles si yo tengo 3 medialunas? Y bueno, si uno sabe de la formulita de esta y sabe del conjunto potencia, simplemente hace 2 al cubo y sabe que tiene 8 posibilidades. Ahora, ¿cuáles son las 8 posibilidades? Bueno, la primera, no elijo ninguna, no me como ninguna factura. La segunda, me como las 3. Hay 2 posibilidades. Después tengo elegir una solamente, o la media luna, o el vigilante, o la bola de fraile. Entonces ahí tengo 3 posibilidades más. Sumadas a las otras 2 son 5. Y después, ¿qué más? Y bueno, puedo comerme 2. Puedo comerme la media luna o la bola de fraile. Ahí tengo una más. La media luna con el vigilante, tengo otra más. O el vigilante con la bola de fraile, tengo 3 posibilidades más. Más 5 son 8. Bueno, si no van entiendo ya ahí, ya no puedo hacer nada. Si no se entiende con la factura, ya dedíquense a la pedagogía. Para tanto. Entonces, el conjunto, ¿así? ¿Sí se entendió? Bueno, mejor. Entonces, el conjunto potencia, como les dije hace rato, era ¿qué? El conjunto de todos los subconjuntos que se podían formar con los elementos del conjunto anterior. Ahora, ¿qué dice la axioma de Cantor? Dice, todo conjunto contiene un conjunto potencia cuya cardinalidad es superior al conjunto original. ¿Bien?
Eso han anotado, ¿que no? Bueno, ¿qué es la cardinalidad? La cardinalidad es simplemente el número de elementos que tiene un conjunto. Por ejemplo, la cardinalidad de C, o sea, del conjunto original, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la cardinalidad del primer conjunto? 3. Una media luna, una bola de fraile y un vigilante. Son 3. ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto potencia? Es 8. Ya sabemos que es 8, ¿que no? Entonces ahí se cumple lo que dice Cantor. El conjunto potencia tiene mayor cardinalidad que el conjunto original. Hasta ahí se entiende, ¿que no? Todo conjunto tiene un conjunto potencia cuya cardinalidad, o sea, el número de elementos, es superior al conjunto original. Y aquí lo estamos viendo. La cardinalidad del conjunto potencia es 8, mientras que la cardinalidad del conjunto original es 3. Entonces se cumple lo que dice Cantor. Hasta ahí no hay problema. Pero hay un segundo axioma que Cantor pone, que es el siguiente. Dice Cantor, existe un conjunto mayor, o sea, un conjunto que contiene la máxima cardinalidad posible, digamos, la máxima cardinalidad posible. Y a ese conjunto Cantor le llama conjunto universo, o U. Existe un conjunto mayor, o sea, un conjunto que contiene la máxima cardinalidad posible, y ese conjunto es el conjunto universo. Bien, entonces, si se entiende eso, entonces podemos pensar lo siguiente. ¿Qué pasa si yo aplico los dos axiomas a la vez? Supongamos, pensemos en el segundo axioma, que es, aquí yo tengo el conjunto universo. ¿Cuál es el conjunto universo? El conjunto universo es el conjunto que tiene la mayor cardinalidad, el mayor conjunto posible. Eso es lo que dice el axioma 2. Ahora, el conjunto universo, si yo le aplico la primera que dice todo conjunto contiene un conjunto potencia cuya cardinalidad es superior al conjunto original, entonces, si le aplico al conjunto universo ese axioma, me da que el conjunto universo contiene un conjunto potencia que tiene mayor cardinalidad que el conjunto universo. Sin embargo, eso me destruye lo que yo estoy diciendo, que es que el conjunto universo es el máximo posible. ¿Se entiende? Si yo aplico una a otra, es o me quedo con una o me quedo con otra. Pero si yo las aplico las dos juntas, me doy cuenta que el conjunto universo es y no es a la vez el conjunto con mayor cardinalidad. Porque yo podría decir que el conjunto potencia del universo tiene mayor cardinalidad, porque eso es lo que me dice el axioma anterior. O sea, el conjunto potencia del universo tiene mayor cardinalidad que el conjunto universo. Sin embargo, el conjunto universo, ¿cómo se define? Como el mayor conjunto posible, o sea, el que tiene mayor cardinalidad. Entonces, ahí está la paradoja. ¿El conjunto universo es el mayor conjunto o es el conjunto potencia del universo? No, el conjunto universo contiene un conjunto potencia del universo. Y ese conjunto potencia ya sabemos que es superior, o sea, tiene mayor cardinalidad que el conjunto universo. Y ahí está la paradoja, porque vos comienzas diciendo que el conjunto universo es el mayor conjunto posible. Sin embargo, si aplica la primera de los axiomas, no es el mayor de los conjuntos posibles, porque el mayor sería el conjunto potencia del universo. Y ahí está la paradoja. Entonces, ¿el conjunto universo es el mayor conjunto posible? No, pero está definido de ese modo. Bien, a partir de esto es que Frege, esta no es la paradoja de Russell, ¿no? A partir de esto es que Russell comienza a pensar algo que justamente va a ser la paradoja de Russell. Él escribe su paradoja ya un poco más elaborada, digamos, en su libro
la evolución de mi pensamiento filosófico. Y Russell escribe la paradoja de este modo. Dice Russell: me parecía que una clase es, a veces, y a veces no es, un miembro de sí misma. La clase de las cucharillas, por ejemplo, no es otra cucharilla. Pero la clase de las cosas que no son cucharillas sí que es una cosa que no es cucharilla. Parecía haber ejemplos que no eran negativos. Por ejemplo, la clase de todas las cosas es una clase. La aplicación del argumento de Cantor me llevó a considerar las clases que no son miembros de sí mismas, y estas al parecer deben formar una clase. Me pregunté si esta clase es un miembro de sí misma o no. Si es un miembro de sí misma, debe poseer la propiedad definitoria de la clase, que es no ser un miembro de sí misma. Si no es un miembro de sí misma, no debe poseer la propiedad definitoria de la clase, y por tanto debe ser miembro de sí misma. Así cada alternativa conduce a la contraria y hay una contradicción. Bueno, ven, es muy sencillo. Repasemos entonces la paradoja de Russell. Lo que dice Russell es lo siguiente. Primero, lo que dice Russell es: me di cuenta que la clase, recordemos que la palabra clase es sinónimo de conjunto, ¿bien? Russell utiliza clase. Dice Russell: me di cuenta que la clase a veces es miembro de sí misma y a veces no es miembro de sí misma. Eso es lo primero que hay que entender. Por ejemplo, dice: la clase de las cucharillas no es miembro de sí misma. ¿Por qué? Y porque la clase no es una cucharilla. Por lo tanto, no es miembro de sí misma, no está dentro de la clase de las cucharillas la misma clase. ¿Por qué? Y porque no es una cucharilla. En cambio, dice: la clase de todas las cosas que no son cucharillas, bueno, en ese caso, como la clase de todas las cosas que no son cucharillas no es una cucharilla, entonces debe ser miembro de sí misma, debe estar adentro como elemento. Porque la clase de todas las cosas que no son cucharillas no es una cucharilla. Es una cosa que no es cucharilla, dice Russell. Por lo tanto, tiene que estar adentro. Entonces, esa clase es miembro de sí misma. Hasta ahí no hay paradoja. La paradoja viene en lo siguiente. Russell se imagina lo siguiente: la clase de las clases que no son miembros de sí mismas. Y ahí es donde comienza a pensar. Si yo imagino una clase cuyos elementos son clases que no son miembros de sí misma, entonces ¿qué va a pasar? Y va a pasar que para que entre una clase que no es miembro de sí misma, tiene que cumplir con la propiedad definitoria de la clase. ¿Y cuál es la propiedad definitoria de la clase? Que no sea miembro de sí misma. Por lo tanto, si yo la hago ingresar a esa clase que no es miembro de sí misma, adentro de la clase que no son miembros de sí misma, entonces no está cumpliendo con la función, con la propiedad definitoria de la clase, porque sí es miembro de sí misma, por lo tanto debe salir. Ahora, en el momento que la clase que no es miembro de sí misma sale de la clase, o sea, queda fuera, no queda como elemento, entonces cumple con la propiedad de que no es miembro de sí misma. Por lo tanto, si la cumple, debe entrar en la clase de las clases que no son miembros de sí misma. Pero ya dijimos anteriormente que si está adentro, no cumple con la propiedad. Y entonces tiene que salir. Y si sale, tiene que entrar. Y ahí es donde Russell dice: llegué a una contradicción. ¿Por qué? Para que la clase esta de miembro de sí misma, por ejemplo que sea A, pertenezca a, digamos, la clase R, que serían las clases de las clases que no son miembros de sí misma, se cumple si y solo si A no pertenece a la clase de las clases que no son miembros de sí mismas, o sea, a R. Y esa es la expresión lógica de la contradicción.
A pertenece a R si y solo si A no pertenece a R. Bueno, ahora lo escucho a ustedes. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Díganme qué parte no se entiende. Porque la tienen que entender, si no, no van a seguir adelante. Esto es como el amor. ¿Es fácil o imposible? O no me han prestado atención, estaban jugando los jueguitos que se yo y ha pasado. No, todavía estoy procesando. Ajá. Gabriel, ¿te vas a dedicar a otra cosa? Bien, la pedagogía puede ser. Gabriel, También estoy procesando. ¿está procesando? Bien. Ortiz, sigue jugando los jueguitos. Augusto, Se fue. Amanda se dedica a la pedagogía. María José está procesando. Estoy procesando, profe. ¿Qué procesor tienes? ¿Un Intel Inside? Pero la pedagogía no es una opción para él. A ver, primero, ¿han entendido o no han entendido? ¿Han entendido una parte o no han entendido una parte? Porque dígame, así yo pueda ir al punto. Vamos a empezar con punto por punto, a ver si la entienden. Dice Russell: he descubierto que la clase es a veces miembro de sí misma y a veces no es miembro de sí misma. ¿Qué significa que es miembro de sí misma? Significa que dentro de la clase hay un elemento que es ella misma. Bien, por ejemplo, si yo hago una clase de jugadores de fútbol, la clase de jugadores de fútbol no está adentro como un elemento, porque adentro hay solamente jugadores de fútbol. Bien, entonces la clase de jugadores de fútbol no se contiene a sí misma, no es miembro de sí misma, porque la clase de jugador de fútbol no es un jugador de fútbol, es una clase. Por lo tanto, no está dentro como elemento. ¿Se entiende esa parte? Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa con la clase de todas las cosas que no son jugadores de fútbol? O sea, ustedes imaginen una clase cuyos elementos sean todos aquellos que existan, salvo los jugadores de fútbol. Ahora, esa clase de todas las cosas que no son jugadores de fútbol, ¿es un jugador de fútbol o no es un jugador de fútbol? No. No es, entonces tiene que estar adentro, ¿que no? Sí. Claro, porque es la clase de todas las cosas que no son jugadores de fútbol. ¿Que no? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces la clase de todas las cosas que no son jugadores de fútbol es miembro de sí misma. O sea, ella misma está dentro de su propia clase. Vamos hasta ahí. Hasta ahí está bien. Bien. Ahora, esa no es la paradoja. La paradoja se le ocurre a Russell del siguiente modo. Ustedes piensen una clase de clases que no son miembros de sí mismas. O sea, tienen una clase, ponerle la clase R. Bien, esa clase, ¿cuál es la propiedad de la clase R? Bueno, no, que todo lo que vaya adentro es una clase que no es miembro de sí misma. Esa es la propiedad de R. Entonces yo tengo que buscar las clases que no sean miembros de sí mismas y meterlas adentro. ¿Se entiende, no? Hasta ahí. Busco clases que no son miembros de sí mismas y como la clase R es
clases que no son miembros de sí mismas, entonces cumple con la función, entonces tienen que ir adentro. ¿Me siguen hasta ahí? Es un símil débil, así como... Bueno, si yo meto la clase de que no son miembros de sí misma adentro de la clase de las clases que no son miembros de sí misma, ahora es miembro de sí misma. Si yo la meto adentro, ¿estamos? Por lo tanto, ya no cumple con la definición de no ser miembro de sí misma, porque está adentro. ¿Estamos hasta ahí, que no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacarla, porque al meterla no cumple con la propiedad de la clase. Pero al sacarla, ahora sí la cumple, ahora no es miembro de sí misma, entonces tiene que entrar. Pero cuando entra, ¿qué pasa? Ya pierde la propiedad, porque ahora sí es miembro de sí misma, y la clase es de las clases que no son miembros de sí misma. Y las clases que están adentro, que no son miembros de sí misma, ahora son miembros de sí misma. Entonces tienen que salir. Entonces lo que dice Russell es que cuando uno plantea una situación, inmediatamente la conduce a la otra, a la opuesta. Cuando sale tiene que entrar y cuando entra tiene que salir. Vamos a explorar la misma paradoja, pero de otras maneras, como para que se den cuenta ustedes cuál es el problema, digamos, cuál es la contradicción. Hay una paradoja que es muy famosa, que tiene la misma estructura lógica que la de Russell, que Russell no la armó, pero sí la mencionó de algún modo, que se llama la paradoja del barbero. Esa paradoja del barbero es una paradoja narrativa, digamos, pero que desde un punto de vista lógico es similar a lo que estamos tratando de explicar. ¿En qué consiste la paradoja del barbero? Bueno, hay muchas formas narrativas de decirla, vamos a inventar cualquiera. Supongamos que vamos en un barco, listo, en medio del mar, y en el barco hay una cantidad limitada de marineros, hombres, todos, y hay un solo barbero. Entonces el capitán le da la orden al barbero, que consiste en lo siguiente. Él le dice al barbero: usted debe afeitar a todos los hombres que no se afeitan a sí mismos. ¿Ven? ¿Se entiende la orden, que no? Le dice al barbero: usted afeite a todos los hombres que no se afeitan a sí mismos. Entonces lo que tiene que hacer el barbero, como es el único que afeita, el barbero, no los otros hombres, entonces va y pone en fila a los marineros hombres y empieza a afeitarlos a todos, porque ellos no se afeitan a sí mismos. Entonces está cumpliendo con la orden. Pero llega el momento que cuando lo afeita a todos, queda una persona en el barco, a ver, que lo voy a... No sé por qué la Jennifer... A ver, Jennifer, ponele no saques el silencio del micrófono, porque si no se escucha todo de lo que está ahí a tu alrededor. Así que silencia el micrófono. Decía entonces que cuando el barbero afeita a todos los hombres del barco, se da cuenta que hay un solo hombre, que es él, que no se afeita a sí mismo. Por lo tanto, tiene que cumplir la orden, que no del capitán del barco, que era afeitar a todos los hombres que no se afeitan a sí mismos. Como él no estaba afeitándose o no se afeita, entonces tiene que afeitarse. Pero cuando se va a afeitar, ¿qué se da cuenta? Que ya no cumple con la orden, porque al afeitarse a sí mismo está desobedeciendo la orden del capitán. Porque se tendría que afeitar a sí mismo, y el capitán dice que afeite a los que no se afeitan a sí mismos. Ahora, si él no se afeita, vuelve a caer en la propiedad de ser un hombre que no se afeita a sí mismo, entonces tiene que afeitarse. Pero cuando se iba a afeitar, ya no cumple con la propiedad. Bueno, se dan cuenta que es la misma estructura que la paradoja de Russell. ¿Se entiende mejor ahora? Bueno, entonces ya, pedagogía, ya tachá la pedagogía ahí. Volvé a filosofía. Les voy a dar una última paradoja que es la misma en realidad, pero para que se entienda más lo que estoy diciendo. Ahora, en vez de hablar de barberos, vamos a hablar de las paradojas del bibliotecario. Ahora, en vez de ser un barbero, es un bibliotecario. ¿Bien? Entonces, supongamos hay un bibliotecario
que trabaja en la biblioteca. Viene el dueño, no, el gerente de la biblioteca, el director, no sé cómo será, y le dice, a ver, te encomiendo una misión. Vos tienes que hacer el siguiente trabajo. Tienes que hacer un catálogo de todos los libros que no se mencionan a sí mismos. ¿Bien? Un catálogo de todos los libros que no se mencionan a sí mismos. Hay libros que se mencionan a sí mismos, por ejemplo, los libros de ciencia, los libros de texto se dice en el capítulo 5 vamos a hablar sobre esto, en el capítulo 6 de aquello, entonces se está mencionando a sí mismo. Y hay libros de El Quijote, en donde se menciona a sí mismo el mismo libro y así. Entonces, esos libros tienen que ser quedar fuera y solamente poner aquellos que no se mencionan a sí mismos. Entonces lo que hace el bibliotecario es ir libro por libro, fijarse si se menciona a sí mismo, queda fuera, y si no se menciona a sí mismo, lo pone en el catálogo. Termina la tarea y se da cuenta que hay un libro, que es el catálogo, que te lo terminó de hacer, y la cuestión es, ¿lo tiene que poner o no lo tiene que poner? ¿Tiene que consignar ese libro? Porque el catálogo es un libro que no se menciona a sí mismo. Por lo tanto, tiene que entrar en la orden del gerente de la biblioteca. Pero cuando lo va a poner, ¿qué pasa? Ya se menciona a sí mismo, ¿que no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? No ponerlo. Pero al no ponerlo, ¿qué pasa? Cumple con la propiedad de no mencionarse a sí mismo, por lo tanto tiene que ponerlo. ¿Qué hace? ¿Lo pone o no lo pone? Se suicida. Lo pone y lo quema. Un poco de esto, otro poco de aquello. ¿Lo pone o no lo pone? Y se dan cuenta que una cosa lleva a la otra. Si yo no escribo el catálogo entre los libros que no se mencionan a sí mismos, entonces es un libro que no se menciona a sí mismo, entonces debo ponerlo. Pero al momento de ponerlo ya se menciona a sí mismo, por lo tanto no cumple con la orden de no mencionarse a sí mismo. Debo sacarlo, pero al sacarlo otra vez. Tiene la misma estructura que las clases de las clases que no son miembros de sí mismos. Bueno, por más que no lo entiendan ahora, igual lo van a tener que estudiar y entenderlo alguna vez. Y como les digo, es fácil o imposible. O de un modo u otro tienen como una revelación súbita y dicen, ya lo entendí. O, no sé, se dedican a la pedagogía. Sí, profe. Sí. Y cuando vayamos a rendir al final tenemos que decir todo así como de las clases, de los miembros, mira, en el final yo suelo pedir que me digas la paradoja de Russell y que me la apliques. Vos la puedes explicar con las clases de las clases que no son miembros de sí mismas, me lo puedes explicar con la paradoja del barbero, me lo puedes explicar con la paradoja de los catálogos u otra parecida. No importa, de última estás entendiendo cuál es la contradicción. Bien. Algunos lo entienden mejor con las clases de las clases que no son miembros de sí mismos, otros lo entienden mejor con la de barbero, otros lo entienden mejor con la de catálogo, qué sé yo. Pero en realidad son la misma paradoja. Lo que pasa es que una es mucho más rigurosa, que es la de las clases, y las otras son intuitivamente parecidas a esa, ¿bien? Bien, esa es la paradoja que se llama paradoja de Russell. Y el tema es el siguiente: cuando él descubre esa paradoja se da cuenta que es contradictoria, y al ser contradictoria, listo, ya rompe con el sistema en el cual se pretendía fundar la lógica la aritmética a través de la lógica, y por lo tanto hace que el sistema de Frege quede obsoleto. Ahora, si Russell pretende hacer lo mismo, fundamentar la aritmética en la lógica, tiene que resolver este tipo de paradojas, o sea, para que no se dé más. Bueno, Russell estuvo mucho tiempo intentando resolverlo, estuvo 2 años y dice que no sabía cómo hacer para resolver, hasta que en 1903 escribe un libro que se llama Los Principios de la Matemática, en donde hay un intento ahí de resolver la paradoja, y luego la termina de resolver, según él, en 1913 con su libro Principio de Matemática.
Ahora, esta teoría que resolvería las paradojas se llama teoría de los tipos. Y esa teoría de los tipos aparece en los principios de la matemática, mencionada en el capítulo 10 y luego ampliada en el apéndice B de ese mismo libro, y vuelve a aparecer en Principios de Matemática. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Que la teoría de los tipos de 1903 se llama teoría de los tipos simple, y la que aparece en Principios de Matemática es la teoría de los tipos ramificada. ¿Cuál vamos a ver nosotros? Vamos a ver la teoría de tipo simple. ¿Por qué? Porque de última es la misma idea. O sea, después se complica, pero es la misma idea. Entonces, yo voy a citar el libro Principios de la Matemática, donde está la teoría de tipos, y voy a explicar qué sería la teoría de tipos. Acuérdense que la teoría de tipos, de algún modo, es resolver el tema de las paradojas. Y Russell no solamente lo resuelve, sino que también con esa teoría intenta explicar qué es una paradoja, qué hace algo paradojal, y cómo se resuelve la paradoja. Bien, por eso es muy importante, porque no solamente que resuelve la paradoja de Russell, sino que también te hace entender por qué algo es paradojal. O sea, que tiene la paradoja que la hace paradoja. Y cómo podemos entonces resolverla. Les voy a poner una paradoja simple, pero a la vez muy ilustrativa. Que es una paradoja no lógica en ese sentido, sino lingüística, pero lógicamente puede enunciarse del mismo modo que la de Russell, que dice lo siguiente. Todo enunciado es falso. Inmediatamente ya ven la paradoja ustedes. Si todo enunciado es falso, ese enunciado que dice que todo enunciado es falso, también es falso. ¿Bien? Por lo tanto, si es falso, es verdadero. Si todo enunciado es falso, cumple con la condición de ser falso, entonces es verdadero. ¿Y cómo puede ser falso y verdadero a la vez? Entonces es una paradoja. Bien, tomemos ese enunciado para tomarlo así como ejemplo para resolver el tema. ¿Cómo hago yo para resolver que todo enunciado falso no sea una paradoja? Ese sería y que eso resolvería la paradoja de Russell también. Pero tomen ese todo enunciado falso porque es algo muy sencillo de entender después de que veamos la teoría de tipos. ¿Qué es la teoría de tipos? La teoría de tipos, cuando dice tipos, son tipos lógicos. La teoría de los tipos lógicos, ¿bien? Entonces, lo que Russell piensa es lo siguiente. Nosotros cuando hablamos y relacionamos varios términos, Russell lo que piensa es que no hay un solo lenguaje, sino que hay varios lenguajes en lo que nosotros hablamos. Y esos lenguajes se relacionan entre sí con lo que él llama rango u órdenes, pero en realidad después le diría tipos lógicos, pero es lo mismo, rango, un orden, un tipo lógico, y que esos lenguajes tienen distintos tipos. Por ejemplo, el lenguaje primero, el lenguaje digamos más primitivo, Russell le llama lenguaje de objeto. Ese sería el lenguaje que contiene al tipo 1, mejor dicho, al tipo 0, vamos a poner el tipo 0. O sea, el tipo 0, los términos o individuos del tipo 0 están en el lenguaje de objeto. ¿Y qué es el lenguaje de objeto? El lenguaje de objeto sería el lenguaje que contiene solamente nombres, que es el primer lenguaje que nosotros aprendemos. Ustedes cuando le quieren enseñar a un niño pequeño, no le dicen, bueno, la justicia es un tipo de concepto que requiere, no dicen así, que no. Ustedes, ¿cómo enseñan a un niño el lenguaje? Simplemente traen un objeto, lo señalan al objeto y dicen un nombre, ¿que no? Que se lo señalan al objeto y dicen, por ejemplo, qué sé yo, lapicera. Trae otro objeto y le señala y dice perro.
trae otro objeto y dice así, papá, mamá, papa, ¿bien? O sea, ¿qué están enseñándole? Nombres. Y es el único que aprende el niño. Nombres, una colección de nombres, o sea, lenguaje de objeto. ¿Por qué lenguaje de objeto? Porque justamente se logra señalando un objeto, nombrando un objeto. Y ese lenguaje, el lenguaje de objeto es el lenguaje que tienen los niños muy pequeños y los animales. Los perros tienen lenguaje de objeto. ¿Por qué viene el perro cuando usted lo nombra? Porque están justamente asociando un objeto al nombre. Si ustedes lo corren, le dicen una palabra y para él eso representa algo. Entonces es un lenguaje de objeto. Entonces los niños muy pequeños y los animales obtienen el primer lenguaje, que es el lenguaje de objeto. Ahora, ¿cuál es el tipo 0? El tipo 0 está formado por un tipo lógico que contiene ¿qué cosas? Objetos, individuos. Entonces, si yo hablo del tipo 0, ¿qué contiene el tipo 0? Individuos, objetos, tipo 0. Papá, mamá, papá, puente, lapicera, perro, objetos. Tipo 0. Ahora, cuando el niño crece e incorpora otro tipo de lenguaje, este tipo de lenguaje que incorpora se llama lenguaje lógico.